Bien, volvemos a conectarnos, chicos. Se van conectando los compañeros. Ojalá no tengamos más problemas de señal. Se ha ido interrumpiendo la primera sesión, pero gracias a Dios no se ha cortado. Entonces, mientras, por favor, no se olviden registrarse en el chat. Voy a volver a compartir donde quedamos. Ahí. Bien. Como les iba diciendo, un poco volviendo al tema, hago la diferenciación porque es importante que distingamos a todos los centros e instituciones de salud pública, llamadas hospitales, centros de salud, como quiera que se llamen. Ya estas instituciones de salud pública, llamemos así, no se encuentran al amparo de la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Y eso está reglamentado precisamente por la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, que claramente en uno de sus artículos, si mal no recuerdo, el 7 o el 10, establecen quiénes se encuentran exentos de la 2027 y precisamente fuera de otros sectores establecen que la seguridad social se encuentra fuera del marco de la 2027 y se encuentra dentro de la Ley General del Trabajo. Por eso, en las cajas de salud que pertenecen a la seguridad social, tanto administrativos como personal médico, vale decir, médicos, enfermeras, auxiliares e inclusive todo el personal administrativo goza de los beneficios que la ley general reconoce a los trabajadores que se encuentran bajo el manto protector de esta norma. Por eso es que hago esta aclaración, reitero, en que hay que tener mucho cuidado cuando tengamos que analizar algún caso, algún reclamo de algún personal médico o administrativo de algún hospital público, ¿no? Como los que hemos mencionado. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es si estos se encuentran o pertenecen a la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Si no, entonces, si no están al amparo de la Ley General del Trabajo, mal podríamos hablar de reconocimiento de algunos beneficios o derechos. Estamos. La Caja Nacional de Salud tiene una historia aparte dentro de la seguridad social que la vamos a compartir seguramente con un documentalcito más adelante cuando establezcamos cómo se van generando por sectores y por rubros laborales los demás entes o centros de atención de la seguridad social. Por ejemplo, cuando hablamos de la caja de salud de la banca, ahora ha cambiado una denominación, le han puesto estatal, caja estatal de la banca privada o algo así. En primera instancia, cuando se creó, atendía únicamente a trabajadores del sector bancario. La Caja Petrolera de Salud se crea gracias a los trabajadores petroleros de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. El Seguro Social Universitario, como su nombre dice, por lo general atiende a estudiantes, personal administrativo, jerárquico de la universidad. Caminos, como decía el compañero, pues al famoso SEPCAM, ¿no es? Servicio Departamental de Caminos. Ahora, existía la caja de salud, caja ferroviaria de salud, existía. Y digo existía porque, bueno, ustedes saben que en buena parte del país ya no tenemos tren. Entonces, al no haber aportes del sector ferroviario, lógicamente fue insostenible que la caja ferroviaria de salud siga viva, si vale el término. Estos trabajadores han pasado a afiliarse a Cordes. Cordes, por si acaso, también es una institución de salud que pertenece a la seguridad social, ¿cierto? Entonces, en su momento se derivan de la Caja Nacional de Salud por el rubro de trabajo que cumplían los otros entes de la seguridad social. ¿Ya? En ese sentido, tenemos que tener mucha precisión y cuidado al establecer a cuál de ellos pertenece. Entonces, en síntesis, siendo que la seguridad social
gira sobre tres grandes ejes, que son las prestaciones de corto plazo, las prestaciones de largo plazo y el seguro voluntario, debemos entender que las prestaciones de corto plazo se refieren a la atención y a la cobertura de salud, ¿ya? Salud. Y tienen como ente rector a las cajas de salud, sean estas Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, las que ustedes quieran, pero que pertenezcan al sistema de seguridad social. ¿Estamos? ¿Por qué se denominan prestaciones de corto plazo? Aquí me voy a adelantar un poco, aquí está. ¿Por qué se denominan prestaciones de corto plazo? ¿A qué se refiere? Porque la dispensa y la cobertura en las contingencias de salud que tengan los trabajadores, que dicho sea de paso, no solo tiene que ver con enfermedades generadas por el trabajo, sino también por enfermedades comunes. De ahí que los que tienen seguro de salud por parte de sus papás, cuando los atendían o sentían alguna o tenían alguna enfermedad, se enfermaban, alguna dolencia, como beneficiarios del asegurado, van a sus cajas de salud, sacan su respectiva ficha, creo, y acceden a la atención médica, acceden a estudios de laboratorio, estudios clínicos y, de ser necesario, acceden a la hospitalización, intervención quirúrgica, procesos de rehabilitación o recuperación, fisioterapias si el caso amerita y todo aquello, ¿cierto? Entonces se denomina prestaciones de corto plazo porque la cobertura, atención o acceso son generalmente pues de corto plazo. Uno se enferma, va al médico, recibe el respectivo tratamiento y ¿qué ocurre? Se sana, en términos populares, se sana. Como decimos nuevamente, en circulación. La maternidad, por ejemplo, está dentro de las prestaciones de corto plazo. ¿Por qué? Porque el periodo de gestación o gravidez, si bien se llama así, no es pues toda la vida, no es de largo plazo. Tiene un tiempo perentorio, tiene un mínimo y un máximo. El normal, 9 meses, donde nace el niño. El mínimo, 7 meses, inclusive 6, dependiendo. Y el máximo, 10 meses, 300 días. ¿Ya? Entonces, a raíz de que esa cobertura, esa atención o esa permanencia de la enfermedad es corta, es temporal, y no digo corta porque sea chiquitita, ¿no? Sino que es temporal, se denominan prestaciones de corto plazo. ¿Qué contingencias pertenecen o están dentro de lo que conocemos de corto plazo? Reitero, la enfermedad común, entendiendo por enfermedad que es el deterioro de la salud por alguna circunstancia o causa, la maternidad, los riesgos profesionales que tienen dos grandes coberturas, que los vamos a ver de forma independiente, pero que ya les anticipo, los riesgos profesionales están compuestos por los accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo o enfermedad profesional o laboral se denomina. ¿Ya? Entonces, podemos concluir que las prestaciones de corto plazo son un conjunto de medidas que pone o activa la seguridad social para prevención, para reparar o rehabilitar o, en su caso, superar determinadas situaciones de infortunio o enfermedad o estados de necesidad concreto que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que lo sufren. No olvidemos que quienes están asegurados, la atención es gratuita. Medicamentos, cada seguro tiene su farmacia, cambia la receta, salvo que sean medicamentos costosos o que no hayan en las farmacias de los seguros, pues un asegurado o sus familiares pueden acceder a comprarlos afuera, ¿ya? A eso se denominan prestaciones de corto plazo. Por eso se llaman corto plazo. Bien, volvamos acá. Muy bien. Entonces, las prestaciones de corto plazo son aquellas de corta duración temporales que tienen que ver con la enfermedad, que tienen que ver con la maternidad y los riesgos profesionales. ¿Cuáles son las prestaciones de largo plazo? Como su nombre dice, ¿sí? Son las prestaciones, ¿ya? Son las prestaciones que precisamente duran un largo tiempo, ¿ya? Por eso se llaman
Largo plazo. ¿Y cuáles pueden ser estas prestaciones de largo plazo? ¿Quién podría decirme? El IBM, doctor, ¿Qué es eso? invalidez, vejez y muerte, es a largo plazo. Ya, en parte. ¿Qué más? Riesgo, todo lo que es invalidez, más que todo, Ya sea, claro cuando que una sí. persona, Permanente, temporal, total y todo aquello. ¿Por qué es de largo plazo? porque ya cuando ya cumplen una edad limitada para su jubilación, ya pertenecen como dentistas y eso ya es directamente para sus aportes. Pagan ya lo que es el 70% de su jubilación. Eso es a largo plazo. Ya, ¿la jubilación será a largo plazo? Sí, doctor, ¿Por qué? porque ya han cumplido la etapa de sus aportes y se Ya, jubilan y y muy ya bien, tienen el está muy beneficio bien, de la jubilación. está muy bien, te felicito. Sí, una de las primeras prestaciones de largo plazo es la jubilación. Algunos lo llaman renta de vejez. ¿Es vitalicia la jubilación? No, doctor. No es vitalicia, no cobran hasta el día que se mueren. Pero el vitalicio se consideraría si tendrían hijos de incapacidad. No, A lo no, que no, yo tengo entendido, para no. el beneficio de vitalicio sería para las personas que son con A ver, discapacidad. no. A ver, vamos a definir la idea. Por eso es que me detengo acá el tiempo necesario para que me puedan entender. No está mal, de ninguna manera. Está muy bien. La jubilación viene a ser, si no la única, una de las primeras prestaciones de corto plazo o de largo plazo. Largo plazo porque no es temporal, es duradera, ¿ya? Vamos a empezar por ahí. El compañero decía renta de vejez, de invalidez y todo aquello. Vamos a empezar cómo se genera aquello. Tenemos que entender que si las prestaciones de corto plazo tienen como ente rector a las cajas de salud pertenecientes al sistema de seguridad social, las prestaciones de largo plazo tienen como ente rector actualmente a las administradoras de fondos de pensiones. Estos son los entes rectores de las prestaciones de largo plazo porque ahí se van a tramitar los que pertenecen a ese sistema los beneficios de jubilación, renta, invalidez, vejez. Y sí, cuando un trabajador, como bien decía el compañero, ha cumplido no solo su ciclo laboral, no solo el ciclo laboral, sino también ha cumplido con todos los requisitos como aportes y demás para poder optar a la jubilación, este pues tiene todo el derecho de pasar de la población laboral activa, que se llama, a la población laboral pasiva. El término jubilación viene de júbilo. ¿Y el término júbilo qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el término júbilo? Gozar, Gozar, gozo, alegría, ¿no ve? sí, Gozar, doctor. alegría, descanso, paz, más o menos, júbilo, ¿no ve? Júbilo. De ahí Disfrutar. viene jubilación. Has trabajado tanto tiempo, has aportado, has llenado tu ojo. Cuando veamos las AFPs y de cómo están compuestos, el aporte que hacen los mismos trabajadores a las AFPs, al fondo, al FCI, que quiere decir fondo, ¿qué quiere decir? Fondo de capitalización individual, es su ahorro personal individual de cada trabajador, le debe generar réditos, intereses, mantenimiento de valor para precisamente poder reunir el dinero suficiente para pagar su jubilación y es vitalicia. La jubilación es vitalicia. El trabajador asegurado que se ha jubilado cobra su jubilación hasta el día que muere. Es más, el día que fallezca este trabajador, cualquiera sean las causas, ya, cualquiera sean las causas, si la esposa vive, la esposa va a tramitar la renta de viudez, que va a salir precisamente del mismo ahorro que tenía el trabajador asegurado que ha fallecido. Derecho habiente, doctor. Exactamente, ¿no? Entonces la viuda tramita la renta de viudez como la primera derecho habiente, a no ser
a no ser que el asegurado al fallecer tuviera hijos menores de ¿cuántos años? 18, doctor, y Exactamente, ampliación hasta los 25 hasta años los siempre y cuando 25, estudie. que estudie y, es más, si tuviera hijos discapacitados legalmente declarados, ¿cierto? Permanente hasta que fallezca. Exactamente, muy bien. Esa es la jubilación. Y lógicamente se reparten. Cuando hay viuda y hay hijos menores, en esas condiciones de 18 años, ampliables excepcionalmente al 25, se reparten esa jubilación, ese monto que ha dejado el asegurado, esa jubilación. No es en el 100% que cobraba el asegurado fallecido, sino que se reduce al 80% y de ahí se disgrega, conforme vamos a ver más adelante, a cuánto les toca, en caso de que haya 40 y hijos 20. en esa condición. Si no hay hijos en esa condición, únicamente goza de esa jubilación, ¿quién? La viuda o el viudo. ¿Ya? Por eso se llaman prestaciones de corto plazo. Cuando veamos el riesgo común, riesgo profesional, que van a generar seguramente las rentas de invalidez total, parcial, permanente y todo aquello, vamos a ir disgregando todas las prestaciones de largo plazo que genera la seguridad social. ¿Qué quiero que entiendan entonces en síntesis? Prestaciones de corto plazo por su temporalidad. Acceso a la salud, atención médica, insumos, medicamentos, hospitalización, enfermedad. La maternidad, ¿sí? Dentro de la maternidad, como prestación de corto plazo, están también los descansos prenatales y los descansos postnatales. 45 días antes, 45 días después. Como bien decía el documental, esos años 1924 y demás eran 30 días antes y 30 días después. Hoy, en la actualidad, el descanso prenatal son 45 días y el descanso postnatal son otros 45 días. Llamamos prenatal antes del nacimiento, prenatalidad, antes del nacimiento. Estamos hablando de los descansos prenatales y postnatales. Postnatales, después de que nace el niño, 45, el bebé, 45 días. Sumados hacen 3 meses, ¿cierto? Temporales. En cambio, y además, las prestaciones de corto plazo tienen como ente rector, como institución rectora a la Caja Nacional de Salud. ¿Ya? Salud. En cambio, las prestaciones de corto plazo, ¿ya? O mejor dicho, de largo plazo, están regidas o tienen como ente rector a las AFPs, ¿ya? A las AFPs. Y se denominan de largo plazo por su durabilidad, por su duración, largo plazo. De pantallazo y muy bien por la interacción del compañero, ¿no? Entonces hemos podido ver las características de una jubilación. ¿Sí? Vitalicio. Llamamos vitalicio porque ese es el día de su muerte y genera algún derecho también para los viudos o los derechohabientes. En materia de seguridad social, a los que conocemos en materia civil como herederos, se los denomina derechohabientes. ¿Ya? Se los denomina, que son los herederos, quienes deben cumplir ciertas condiciones para poder acceder al beneficio establecido por norma. Entonces, por favor, que quede claro. Prestaciones de corto plazo, ente rector, cajas de salud. Prestaciones de largo plazo, ente rector, actuales AFPs. ¿Ya? ¿Por qué no se ha cumplido el principio de universalidad? Lo pregona la nueva Constitución Política del Estado, lo pregonaba la anterior también y lo pregona en su momento el Código de Seguridad Social, ¿cierto? Porque el artículo 6 del mismo Código de Seguridad Social del año 1956 establece que el seguro social obligatorio abarca a todas las personas nacionales o extranjeras, de ambos sexos, lógicamente, que trabajan en el territorio del país y prestan servicio bajo dependencia y remuneración, celebrado mediante un contrato de trabajo, contrato de aprendizaje, sean estos de carácter privado
o público, expresos o presuntos. Entonces, el artículo 6 rompe con lo que la doctrina buscaba en el principio de universalidad de la seguridad social, porque vimos que el principio de universalidad constituía el derecho irrestricto, no discriminado, de todos para poder acceder a la seguridad social sin distinción de raza, credo, sexo, ideología política, ideología religiosa y demás. Y rompe ese principio porque establece claramente que quienes van a tener acceso y derecho a la seguridad social obligatoria son quienes trabajan en relación de dependencia. ¿Y qué ocurre con los trabajadores independientes? ¿Tienen acceso a la seguridad social? ¿El seguro voluntario, doctor? ¿Todos lo hacen? Dependiendo el que quiera tramitar, porque es un trámite muy largo. Engorroso, Sí. ¿cierto? Menos los abogados, doctor. ¿No ve? Había Entonces, un tiempo que no podía ser los abogados siempre y cuando justifiquen no sé, no me acuerdo sí, el y ahí requisito. se genera, como bien dice el compañero, una serie de obstáculos, no de impedimentos, de obstáculos de trámite. Como ejemplo les digo lo siguiente, y como bien dice el compañero, lamentablemente en su momento los abogados han sido uno de los sectores profesionales observados, ¿no? Porque tenían que acreditar ciertas condiciones. Además, ¿qué pasaría si mi esposa es asegurada porque tiene relación de dependencia? ¿Yo podría ingresar como su beneficiario? Yo que soy trabajador o profesional independiente. ¿Podría o Sí, no podría? sí, doctor, pero tendría que ir a las diferentes instituciones a que le certifiquen que no está Claro, asegurado en otra la institución. solvencia de no estar asegurado en otra institución. Pero aún ello, aún ello les comento, ¿no? Dependo y debo presentar es más, en la actualidad y a ciencia cierta, porque he conocido un caso real, no les voy a decir qué seguro social, ha observado la edad y la condición física del esposo y ha negado que se lo afilie como beneficiario de la titular. Y eso va pues totalmente contra la norma, contra la actual constitución política del Estado y contra actuales tratados internacionales que garantizan el acceso a la salud y a la seguridad social. Ustedes saben que hoy por hoy está prohibido que un centro médico privado o público pueda restringir la salida o el alta a un paciente por el tema de honorarios o de costo. ¿Sí o no? No puede. Pero, doctor, ahí también implica la visitadora social. Claro, ese es un trámite pero está prohibido, porque no sé si se acuerdan, hace 4, 5, 6 años atrás, una clínica en La Paz conocidísima ha tenido 60 días a un paciente por falta de pago y iba sumando, ¿eh? E iba sumando. Después hubo un caso en que un paciente se lanzó de la ventana. ¿Por qué? Porque el costo y el monto que tenía que pagar la familia era inalcanzable para ellos. A raíz de ahí se generan sentencias constitucionales en el Tribunal Constitucional que establecen que el acceso y el derecho a la salud, a la seguridad social, es una misión o responsabilidad suprema del Estado y que tiene que ver con el derecho a la vida misma de las personas. Por tanto, los criterios jurisprudenciales establecen que nadie, ninguna institución puede retener a un paciente sobre pretexto de pagar los honorarios o los costos. Deben hacer plan de pagos, presentar garantías, pero no lo pueden retener y no le pueden negar. Aquí, en la excepcional coyuntura de la pandemia, ustedes seguramente tuvieron conocimiento de las denuncias de muchas personas. Hubieron Los olivos, clínicas, doctor. exactamente, hubieron clínicas que pedían creo que 100,000 o 50,000 dólares de garantía previo a dispensar la atención, ¿sí o no? Era la suma de 18,000 hasta 25,000, doctor, de ¿No ve? garantía. O sea, imagínense, ¿cierto? Entonces, por eso es que la nueva constitución política del Estado, estableciendo como responsabilidad prioritaria y suprema del Estado generar políticas de acceso a la salud y a la seguridad social. Por ejemplo, ¿no ve? Y hablábamos hace un tiempito corto del famoso Seguro Universal de Salud, SUS, del famoso SUMI para las mamás que no estaban aseguradas y otros,
precisamente era para normar y de una vez implementar el principio de universalidad del acceso al derecho de salud y a la seguridad social. ¿Está en camino? Sí. Y les comento algo más, conforme, por eso escogí el documentalcito anterior. Si ustedes se dan cuenta, ya existían disposiciones legales, sueltas, individuales, dispersas, por si acaso, pero que ya establecían, ¿no?, un poco el apoyo y la implementación del principio de universalidad. O sea que acá, académicamente hablando, desde ese punto de vista, acá nadie ha inventado la pólvora, nadie ha sido bonito y decir, vamos a implementar el seguro. No, lo que han hecho es revisar normas desde la creación de la República, pulirlas, actualizarlas, adecuarlas, ver el tema técnico, financiero, presupuestario, qué sé yo. Y bueno, nace, ¿no? Programa de salud SUS, programa de salud SUMI. Está muy bien, está bienísimo, precisamente porque se quiere consolidar el principio de universalidad y de solidaridad. Claridad. Pero Doctor, fíjense, sí, adelante. ¿y la ampliación del seguro delegado para las instituciones no correspondería también ahí? Tendría, claro que tendría, porque es parte, ¿cierto? Es parte de aquello, ¿no? Pero bien, ese es tema de otro cantar. Tendríamos que hilar, pero ampliamente para ese tema. Entonces, dicho de forma clara y precisa, ¿cuáles son las prestaciones de corto y de largo plazo, chicos? ¿No? No debemos olvidar, y aquí está lo que el compañero decía, no debemos olvidar que unas instituciones pertenecen al sistema de la seguridad social y otras al sistema de salud pública, por favor, ¿ya? Al sistema de salud pública. Reitero, las instituciones que pertenecen al sistema de seguridad social, sí, se encuentran bajo la Ley General del Trabajo. Y las entidades que prestan salud, atenciones de salud también, pero que pertenecen al sector público, no están al amparo de la Ley General del Trabajo. ¿Ya? No está. A ver, cuando hemos establecido prestaciones de corto o de largo plazo, habiendo caracterizado cada una de estas prestaciones, tenemos que ver que en muchos casos, en pocos o medianos casos, las enfermedades que se puedan generar, sean comunes o sean profesionales, ¿ya? Pueden derivar en la muerte de una persona, ¿cierto? Pueden derivar. Se llaman enfermedades comunes a aquellos factores que deterioran la salud de forma común, que no tienen nada que ver con el desarrollo del trabajo o que no han sido adquiridas como consecuencia del trabajo que realiza. Se llaman enfermedades comunes, un resfrío, una gripe, hígado, vesícula, qué sé yo, ¿ya? Y se llaman enfermedades laborales aquellas que se generan a raíz del trabajo que realiza el trabajador o la trabajadora. Típico ejemplo, les decía, los mineros adolecen de algo por el trabajo que realizan, ¿cierto? De los pulmones. Entonces, en su momento, si sufren ese mal y generan alguna incapacidad, ¿cierto? Van a ser fruto de una enfermedad profesional o una enfermedad laboral, como se conoce. Para la seguridad social, jóvenes, llamémosle así, el cuerpo del trabajador está disgregado o atomizado en porcentajes, ¿ya? Si un trabajador es diestro, es decir, maneja la mano derecha, el pie derecho trabaja de la misma forma, entonces tiene mayor valor los dedos de la mano derecha, la muñeca de la mano derecha, el brazo derecho, lo mismo con las otras extremidades, lo que no quiere decir que los otros no sirvan, lógicamente, ¿no? Y si es zurdo, de la misma manera. Un dedo está porcentualizado, una muñeca lo propio, un antebrazo lo propio. Y eso va a generar, previa revisión de los comités de prestaciones, ya sea regionales de las cajas de salud o a nivel nacional de la central, va a generar que un comité calificador médico
lógicamente va a pedir todo el historial médico, previa revisión minuciosa de un cuerpo colegiado de médicos especialistas, va a generar la calificación de un porcentaje de incapacidad o invalidez. Vamos a ver con mayor detenimiento la próxima clase cuánto es el porcentaje mínimo para hablar de invalidez, sea parcial, sea temporal, sea permanente o definitiva. Vamos a ver cómo se calcula el valor de una muñeca, hablando así fríamente, si ha perdido uno o dos dedos, en qué medida ese accidente y esa consecuencia podría invalidar al trabajador, podría generarle una discapacidad y que no pueda cumplir con el 100% de su trabajo como lo hacía antes, puede recibir una renta de invalidez ese trabajador o también puede continuar trabajando. ¿Hasta cuándo se paga una renta de invalidez? Dependiendo si es parcial, permanente y todo lo demás, ¿no? ¿Cuándo se empieza a pagar la jubilación a un trabajador que tiene renta de invalidez? ¿Cierto? Y ahí se va a configurar el objetivo principal de la seguridad social, que no es otro que la protección del capital humano. Para ello va a ser muy importante establecer los riesgos comunes y los riesgos profesionales que van a generar muerte o invalidez llegado el momento. Y para ello tenemos que dejar claramente establecido que el riesgo común se divide en dos grandes coberturas: enfermedad común y accidente común. Denominado común porque va a ocurrir fuera de toda actividad laboral, fuera del recinto laboral y fuera del horario laboral. Común. Un fin de semana me he ido a jugar un partido de fútbol y por hacer la gambeta de Ronaldinho, mi tobillo se ha fracturado. ¿Será un accidente laboral o un accidente común? Un accidente común, ¿cierto? Porque no estoy en el recinto laboral, no estoy en el horario de trabajo y menos estoy desempeñando mi trabajo como tal. Doctor, ¿no se consideraría como riesgo extraordinario si estaría jugando? Es común por eso, ¿no ve? Ahora, vamos a Extraordinario. analizar, exactamente, y vamos a analizar si las cajas atienden esos riesgos o no atienden. Ojo, No. ¿no ve? Tendrían que usted hacerles un descuento. O sea, no tiene que pagar directamente todo. Les hacen un descuento Les por el comento riesgo extraordinario. un caso real para que quede la incógnita y a ver si leen un poco para la próxima clase. Un trabajador bancario fuera del horario de trabajo, un fin de semana, un sábado precisamente, va a jugar un partidito de fulbito con sus compañeros y amigos, le echan sus copetines, un par de copetines por la tarde y estaba volviendo en su moto. En una esquina infortunada tiene un pequeño choque con un vehículo, se cae, se lastima aparentemente el tobillo, llega a la casa, no pasa nada, no te preocupes, a la esposa, pero pasa una hora y su tobillo era una pelota, ¿cierto? Era una pelota. Entonces se da la ocasión, la necesidad de asistir al seguro social, al seguro de salud. Va a su seguro, caja de la banca privada, de emergencia lo atienden, sí, a través de radiografía, y el muy buen agente del médico, el emergencista, le dice, tengo que hacerle alguna pregunta. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿No? En su inocencia le dice la verdad y le dice, le aconsejo lo siguiente. No está dentro de la cobertura por las circunstancias y por los copetines. Le va a salir caro aquí. Y no está dentro de las excepciones de dispensa de descuentos ni de bajas. Mejor váyase a otro lado. Hay fractura y hay que operar. Si el emergencista no le decía aquello, lo atendían, lo operaban, le ponían tornillos, qué sé yo, y la cuenta iba a salir saladísima. ¿Por qué? Porque hay excepciones, como el compañero dice, que no generan cobertura.
Y vamos a ver todo aquello cuando veamos los riesgos comunes y los riesgos profesionales, aditamentado de que estos riesgos pueden generar, conforme ven ustedes las diapositivas, un porcentaje de invalidez parcial, temporal, permanente. Y ese porcentaje de invalidez, si se encuentra dentro del rango, dentro de la tabla que maneja la seguridad social, en este caso los entes gestores de largo plazo, ¿sí?, va a generar el reconocimiento de una renta de invalidez, que se calcula en base al porcentaje que determina el Comité Nacional, el Comité Médico Calificador del Comité de Prestaciones. Entonces, muy interesante conocer este tema porque fuera incluso de la formación profesional que ustedes están recibiendo, también es un tema que se debe conocer hasta para temas personales y familiares. ¿Listo? Bien, creo que esta clase nos ha quedado corta. Espero que el tema haya despertado interés, curiosidad, chicos. Estamos por terminar la segunda sesión. No sé si alguien tiene algún comentario o algo. Todo está bien entonces. Bien, agradecerles por su asistencia. Entonces nos estamos viendo la próxima clase el día jueves a la misma hora, ¿ok? Está bien, doctor. Estoy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y Peter, muchas felicidades por su participación. Gracias, doctor. Ok. Chao chicos, que les vaya bien, tengan muy buenas noches. A todos.